Buenos días, siguen entrando algunos compañeros, van a ser bienvenidos. Vamos a esperarlos, pero ya casi que estamos todos. Vamos a iniciar este día con una clase que vamos a ingresar al respecto de demografía. Espero que todos estén presentes y vamos a iniciar esta clase. Me pueden interrumpir en cualquier momento con alguna pregunta, como ustedes la consideren. Y vamos a empezar con la clase de demografía. Vamos a iniciar en esta clase de Medicina de la Comunidad 1. El servicio que vamos a recordar para esta clase es el valor de la solidaridad. Básicamente nuestro tema va a ser de demografía. Vamos a tratar de hacerlo alusión a la demografía sanitaria. Lo que buscamos es conocer y comprender la importancia de la demografía en la salud pública, interpretar las interrelaciones de la salud y la población y analizar algunos datos demográficos de importancia de aspectos sanitarios. Quiero decirles que ya les subí en la plataforma alguna bibliografía que nos va a ser de mucha utilidad para la parte de demografía. Bueno, ¿qué es la demografía? Básicamente es la ciencia que estudia las poblaciones humanas. Lo hace de manera estadística, a base de números, de cálculos, permite analizar aspectos del tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de una población. No necesariamente solo la tasa de vitalidad, como lo menciona este concepto, sino que las tasas en general. Entonces, al tener este concepto, vamos a poder ver también la condición, y por eso les puse esta parte de esta imagen. Me gustó mucho, es muy gráfica, ¿verdad? Siendo todos los pajaritos que están ahí al momento de una rama, eso es una población, es el tamaño de la población, pero la demografía viene a estudiar todo lo que viene a pasar en esto, desde los nacimientos que van a alimentar esta población, la migración que va a alimentar esta población, la emigración que la va a disminuir y también la muerte. Todas estas condiciones, vamos a ver, pertenecen también a la parte de una dinámica de la demografía, que específicamente lo convierte como en uno de los tipos de demografía que vamos a estudiar. Vamos a ver al respecto de la población. Como estamos hablando de demografía y que la demografía estudia la población, vamos a ver que la población vamos a tener que es un agregado, un conglomerado humano en un área, en un momento determinado. Usualmente la población se ve como algo estático, pero ustedes saben que una cosa es la población que existe hoy por hoy y otra cosa es la población que va a existir mañana. Si al caso este día se han recibido vuelos, este día han fallecido personas, este día han nacido personas, esa es la parte dinámica. Por lo tanto, también vamos a tener algunas características que vamos a estudiar de las poblaciones. Las primarias se valoran como características estacionarias, el volumen en un momento dado de la población, la composición y su distribución. Me gustó esta imagen para poder ver y valorar la distribución de la población. Tenemos que valorarla. Hay muchas condiciones sanitarias alrededor de los tipos de razas que están confluyendo en una población, así como las personas con discapacidad, que no son pocas. Usualmente a nivel de país estamos hablando entre el 10 y el 12% de la población tienen algún tipo de discapacidad. Y también las características secundarias de la población, que vienen a ser aquellas características que valoran la dinámica de la población: la natalidad, mortalidad, la migración y la inmigración. Vamos a ver también que en la parte de la parte médica, de la demografía, vamos a permitirnos con esto poder explicar algunos aspectos en el proceso de salud y enfermedad.
algunos aspectos de las planificaciones y de las intervenciones sanitarias. Si no sabemos cuántas personas nos están naciendo en esta población, no vamos a poder determinar la cantidad de vacunas, la cantidad de controles materno-infantil, la cantidad de controles infantiles que vamos a requerir, la cantidad de vitaminas, la cantidad de alimentación, etcétera. De tal manera que son condiciones importantes para toda esta situación médica y sanitaria. Y también aporta herramientas para describir y comparar y ajustar y analizar y evaluar y prescindir del comportamiento de problemas de salud, ¿verdad? Si vemos que hay mucha mortalidad y que aumenta, hay que buscar un porqué, hay que ir a tratar ese porqué. Estos solo son algunos datos un poco aislados, ¿verdad? Para que conozcan. El padre de la demografía, Haldun, no sabría cómo describir cómo se pronuncia esto, el nombre, pero Haldun, desde allá por los años de 1330 ya estaba valorando lo que es la contabilidad de una población. Sin embargo, ustedes ven que bíblico, desde allá por el reino de David y todos los otros reinos antes de David ya se hacían censos de población, ya hablan de censos de población, ya hablan de censos de ejército, o sea, hablan de estar haciendo un conteo de una población específica en un momento específico ante una actividad específica, ¿verdad? Todo esto significa la parte de demografía. Entonces, ¿qué relaciones vamos a tener al respecto de la demografía? Perdón, se me saltaba algo que es bien interesante. Fíjense que les puse solamente estos datos de teoría de los movimientos de la población y cómo se han ido manejando a través de la historia, porque es importante que conozcamos la historia y de dónde vienen algunas ideas culturales y de conocimiento empírico que dentro de las poblaciones y los ciudadanos solemos tener. En este sentido, viene desde aquel año, allá por el año 500, en Confucio, en China, ya ellos tenían una expectativa de que un exceso de población reduce el volumen de producción del trabajador, porque hace bajar el nivel de vida de las masas, o sea, de la cantidad de las personas, y eso causa problemas, causa contiendas. Y luego también en Grecia lo veían de una manera un poco más rigurosa, en el sentido que para ellos había que la población muy suficiente, había que bastarse económicamente, o sea, no había que tener para poder tener la capacidad solamente de defenderse y de poder comer. Ellos así lo veían, no veían a la población como un legado que podía dejarse o tenerse, a diferencia que de Roma. En Roma se consideraban que las condiciones demográficas en función de la guerra, en función de que al expandir más el pueblo tenemos más capacidad de tener un mayor ejército, tenemos mayor capacidad de extender al pueblo romano por sobre todo los territorios. Entonces también lo veían de ese modo. Y pues en la parte del cristianismo medieval que se empezó a tener, bueno, tener tantos hijos y tener 12, 14 hijos es la bendición. Y entonces la multiplicación de la especie y poblar la tierra. Sin embargo, esto es simplemente como un aspecto religioso, ¿verdad? No necesariamente, pues las consecuencias también se visualizan y casi que son inherentes. Les he subido la fuente de donde saqué esto, que si bien es cierto, es de 1995, pero el legado de este autor, Hugo Delgado, es muy bueno, él sigue siendo muy actual y se sigue utilizando este libro de demografía. Ahora, demografía, ¿quién lo utiliza? Pues casi que todas las ciencias. Yo aquí hice como una lluvia de ideas nada más de por dónde está el uso de la demografía. ¿Lo utilizan los economistas? Sí. ¿Lo utilizamos el personal de salud? Sí. ¿Lo utilizamos el personal que trabaja en la biología? También. En sociología, ni se diga. Estudian todos los eventos poblacionales, en psicología, ecología, la política, las matemáticas, las estadísticas, todas las ciencias están
íntimamente relacionadas en este sentido. Ahora, la relación demográfica con la salud, pues prácticamente que es evidente, ¿verdad? Viene a facilitar el diagnóstico de las condiciones de salud de una persona, viene a determinar los cambios de natalidad, de fecundidad, de mortalidad, de migración y de migración también de las enfermedades. O sea, no es que migre solo la persona, ¿verdad? Ustedes saben que acá los españoles nos trajeron la gripe y nosotros acá no teníamos gripe. De determinar la estructura y el tamaño de la población y sexo y edad, de cuantificar los problemas de salud en términos de tasas de incidencia, de prevalencia, de mortalidad general y específica, y de trazar programas adecuados para las necesidades y recursos de la población. Al tener identificado por sexo y edad, al menos con eso, yo ya sé por dónde tengo que ir y desarrollar mis programas y proyectos primordialmente. Entonces, cuando ustedes van a tener un consolidado en su comunidad que vamos a trabajar de manera virtual, nosotros vamos a poder trazar todos estos determinantes de toda la población que ustedes van a tener. Algunos ejemplos prácticos y específicos al respecto del uso de la relación son los análisis de la estructura de la población, el análisis de la fecundidad, de la migración, de los años potenciales de vida perdidos. ¿Verdad? Sí. En estos momentos en la pandemia podemos hacer una correlación de los años potenciales de vida perdidos, porque hay muchas personas jóvenes que están falleciendo a consecuencia de esta pandemia. O sea, que nos están robando al menos 20, 30 años de esperanza de vida cuando estas personas fallecen. Y si hablamos en términos de economía y ponernos fríos como el hielo, podemos hablar de que hemos perdido personas que podrían haber sido 15 o 20 años actores funcionales en la economía del país y los hemos perdido. Luego también la esperanza de vida y los años de esperanza de vida perdidos o ganados. En este caso, pues por la pandemia también estamos hablando de años de esperanza de vida perdidos. Probablemente con todas las cantidades de fallecimientos de personas jóvenes que tengamos, de aquí al otro año podamos tener cambios en la esperanza en el año de esperanza de vida. Entonces, hay muchas condiciones características de la demografía, como es que vamos a contemplar el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad. También son importantes las tasas de mortalidad, pero usualmente para las características de la demografía nos llevan más a la parte de la vitalidad, porque incluye allí también como la parte de fertilidad, de natalidad, de fertilidad, la cantidad de personas o de mujeres embarazadas, la cantidad o que pueden llegar a estar embarazadas por su edad productiva. La tasa de natalidad son los nacimientos, las tasas de migraciones y las de mortalidad, que pueden diferenciarse en varios tipos de tasas. Así, por ejemplo, he dejado esta gráfica en donde nos dicen los años de los diferentes censos que han habido en el país, pero también y que identifican la cantidad de personas que están viviendo en la zona urbana y que están viviendo en la zona rural. Ustedes ven que para 1992 la zona urbana y la zona rural casi que se aumentan y que quedan iguales prácticamente. Pero ¿qué pasó en el año 92? ¿Qué había pasado en el año 92? Pregunto, pueden activar ahí por favor pueden activar ahí sus micrófonos. ¿Qué pasó para el año 92? Si no mal recuerdo, los acuerdos la de paz. firma de los acuerdos de paz. ¿Y qué había pasado en el área rural antes del año 92 que la gente decidió irse a la ciudad? Lo que pasa es que en el campo, en los pueblos, ocurría la mayor parte de ataques de parte de la guerrilla y de parte del ejército. Entonces la población lo que hacía era irse para la zona urbana. Exacto. De verdad es una parte, si bien quizás para nosotros puede ser como sencillo, ¿verdad? El análisis de lo que pasó en este momento, pero no necesariamente
es una condición que todos lo van a conocer. Entonces, usualmente este tipo de gráficos se acompaña con un llamado y con un análisis, y esa es la parte rica que se saca de los gráficos de la demografía. Y pueden ver cómo para el año 2007 se invirtieron. Había más población en el área rural y la población del área urbana disminuyó. Perdón, había más población en el área urbana y la población del área rural disminuyó. Pero aquí hay otro análisis que podemos hacer. ¿Les parece a ustedes que la globalización nos lleva a querer vivir más en la ciudad o en lo urbano, en una rural? En el área urbana. Exacto, ¿verdad? En el área urbana. La globalización nos empuja a querer estar todos unidos en una condición urbana. Entonces, vamos a ver los tipos de demografía, lo que les mencionaba, la parte de los análisis estadísticos del tamaño, del variable, de las razas, de la conformación, de los habitantes en un momento determinado. Entonces, podemos decir la población para tal mes, para tal año, de tanto por tanto, se analiza de esta y de la otra manera. Y la parte dinámica es un análisis estadístico que conlleva ya factores en un transcurso del tiempo, y dice, como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Para el año 92 se habían igualado las poblaciones entre lo rural y lo urbano. Para el año 2007 se había disparado la población urbana. Entonces, acá acabamos de hacer un análisis, fue breve, pero fue muy, muy expreso, muy bueno en el sentido que mencionó todas las condiciones prácticas de la dinámica de la demografía que se tuvo en ese momento entre lo urbano y lo rural. Entonces tenemos toda esta parte de la demografía dinámica que empieza desde el movimiento general de la población. En un momento dado, en un periodo, acuérdense, esto se puede mencionar durante 5 años, esto se puede mencionar un movimiento natural o se puede mencionar como un movimiento migratorio. Puede ser que esto lo analicemos de año a año, puede ser que esto se analice de quinquenios, o puede ser que esto se analice durante los movimientos que duran en un espacio específico. Tenemos entonces también para cada uno de estos movimientos, por ejemplo, el natural, pues por supuesto la natalidad y la mortalidad, independientemente de sus causas. Y esto nos va a dar un indicador de crecimiento natural. Y vamos a tener un saldo migratorio cuando estamos hablando de los que se van y de los que vienen, ¿verdad? Cuando hablamos de los que se van y de los que vienen, nos sale el saldo migratorio. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos entran? Y esto usualmente se maneja a través de algunos tipos de indicadores. Ahora, las fuentes de los datos demográficos. Esto es bien importante que ustedes lo puedan manejar porque deben de ser censos oficiales, ¿verdad? Una cosa es que nosotros digamos, la gente ha crecido, la población ha crecido, está más de la cuenta, quizás ya llegamos a 7 millones, pero no vamos a poder estar dando datos alrededor de los 7 millones si no tenemos una base de un censo. No tenemos estadísticas vitales o no tenemos encuestas por muestreo. Entonces, se van a dar cuenta que al final en nuestro diagnóstico situacional de la comunidad vamos a haber levantado a través de la ficha familiar, básicamente se levanta un censo. A través de la ficha familiar con la parte de enfermedades, causas, estudios de algunas condiciones de edad civil y todo lo demás, hemos levantado también las estadísticas vitales. Y dado que la ficha familiar se va a acompañar también de un familiograma y todo lo demás, nos va a llevar a que esto sea como una parte de un formato que va a ser totalmente preciso para el uso y un diagnóstico muy funcional para la comunidad virtual que vamos a tener. Diferente es cuando tenemos un muestreo. Cuando tenemos un muestreo es cuando no podemos, por no tener la facilidad de recursos,
poder hacer estadísticas vitales o censos de uno a uno de las personas. Entonces, usualmente los muestreos se toman como valederos cuando son arriba del 40% de la población, o incluso dependiendo de la cantidad de población con respecto a la generalidad, se incluye muestras muy válidas a través del 15%. Por ejemplo, estamos hablando, si yo encuesto al 15% de la población total, ¿verdad? De la población total de El Salvador, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la encuestadora Gallup? Está hablando de muestreo, pero está dando datos de encuestas que no superan el 15% de la población total de El Salvador. Entonces, están dando datos con bases a muestreos, ¿verdad? Entonces, esos también hay que tenerles cuidado porque hay que evaluar la muestra. Si se puede considerar que es una muestra que puede ser valedera o no. Y eso pues lo van a ver en metodología de la investigación, sino también en la parte de estadística médica. Ahora, las teorías demográficas van desde una teoría demográfica de transición, ¿verdad? Que es el ritmo de crecimiento de la población y bajo una progresión geométrica. Una teoría de una segunda transición demográfica que usualmente está asociada a un fenómeno de la revolución industrial. Ustedes saben que eso fue a principios del siglo pasado, la existencia de un desfase entre una disminución de la mortalidad y de la natalidad. El resultado es pues el cambio de las tasas de natalidad y de altas mortalidades, como lo que pasó con la revolución industrial, como lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Que son condiciones de esto. Vamos a ir avanzando un poco porque ya casi se nos está comiendo el tiempo. Y los conceptos claves para la teoría de revolución reproductiva, que son la eficiencia reproductiva, la longevidad y el reemplazo. Tenemos diferentes tipos de representaciones de las poblaciones. Usualmente se hace a través de una pirámide, ¿verdad? En donde se ven los movimientos de nacimiento, las salidas, las entradas y las defunciones. Los diferentes tipos de pirámides, desde la pirámide progresiva, expansiva, hasta lo que son las pirámides regresivas. Vamos a ver un ejemplo de lo que tenemos en estas, para estas fechas. Entonces, aquí sí quiero que ustedes puedan participar y puedan decirme qué es lo que ven. ¿Por qué la condición de los hombres? Miren cómo están en estos rangos de edad. No sé si alcanzan a ver. Lo voy a poner en pantalla extensiva. En estos rangos son los rangos entre los 45 años y los 60 hasta los 70 años. Ustedes pueden ver que los rangos son disminuidos al lado de los hombres, a diferencia de las mujeres. Pero para el año de 1992, la diferencia entre el rango de los hombres desde los 20 años hasta los 50 años, ven que también tiene una diferencia bastante clara entre lo que son los hombres y las mujeres. ¿No creen que el conflicto armado ha tenido mucho que ver en esto? ¿Hola? ¿Se me durmieron? Podría ser tal vez parte de eso, porque también, por ejemplo, en países como Rusia, Alemania, se ve mucho también este mismo patrón, que a raíz de todas las guerras que han tenido, la cantidad de hombres versus mujeres es menor. Exacto. Ahora, les voy a contar algo también. Acuérdense que la parte de la masculinización a consecuencia del machismo ha llevado también a que los hombres sean más frágiles y que la esperanza de vida de los hombres sea incluso menor. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que más consultan en las clínicas de las unidades de salud, incluso en las clínicas privadas? ¿A quiénes ven más ustedes consultar? Mujeres. Son mujeres. ¿Verdad? Ajá. Entonces, hay una condición, incluso cuando es en la niñez,
las mamás tienden a llevar más al consultar a las niñas que a los niños. Porque el niño tiene que aguantar, porque el niño tiene que ser macho, porque ir a una clínica es cosa de mujeres, o ir a una clínica, esto ya me va a pasar. Por la visualización de las masculinidades machistas, ha llevado también a un proceso que conlleva a este tipo de situaciones. Vamos a ver el otro y con esto vamos a ir terminando. Hay muchas tazas que se pueden ir sacando. No me voy a detener en este tipo de tazas. Ustedes van a tener esta presentación también a nivel web para que la puedan establecer y visualizar las tasas de mortalidad. Y vamos a tener también cómo sacar una tasa de natalidad y vamos a tener también las tasas de fecundidad. Están estos links de estas bibliografías, se los voy a agregar también, que son básicamente de los libros que yo les he subido para la parte de demografía. Y vamos a concluir entonces con esto la parte básicamente de demografía. Así que nos quedamos con apertura específicamente para algunos comentarios y consultas. Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a lo de las comunidades. Sí. Entonces, según entendí, entonces las comunidades no están establecidas en sí porque faltan algunos compañeros o sí. Faltan algunos compañeros, sí es cierto. No faltan muchos, básicamente faltan solamente, según mis cálculos, solamente faltan como unos 4 o 5. Pero los compañeros van a poder entrar a esta comunidad, o sea, ya la comunidad básicamente sí ya está hecha. Y los compañeros solo por orden del apellido se van a agregar a la comunidad. Entonces, si, por ejemplo, alguien es de apellido Pérez, se va a agregar en donde corresponde la comunidad que tiene de estos, del apellido de la P. No sé si me explico. Por tanto, yo creo que sí pueden ustedes empezar a organizarse, es válido porque les va a funcionar. Si el caso van a incluir a una o 2 personas. No creo que hayan grandes cambios para con eso. Como les digo, los que yo llevo ahorita la cuenta son más o menos unas 6 personas, si al caso. Ok, doctora, gracias. Ok, perfecto.